El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a predicar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Este tema, un tema totalmente profético, hay que poner mucha atención al tema y al contenido de este mensaje. Se titula "El arrebatamiento sucederá antes de Gog y Magog", sucederá antes del día del Señor y antes de la segunda venida de Cristo. Muchos hermanos me han estado informando, me han estado escribiendo para que hablemos sobre la guerra de Gog y Magog, sobre el día del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia y sobre la segunda venida de Cristo. Desarrollaremos por las Escrituras de manera proféticas y escatológicas estos cuatro eventos. La guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 no debe de preocuparnos, porque el arrebatamiento será antes de la guerra de Gog y Magog, porque esa guerra será solamente para Israel, porque esa guerra sucederá en la segunda mitad de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Por eso nosotros debemos de estar tranquilos, porque nosotros seremos arrebatados antes de esos eventos. Lo vamos a mostrar texto por texto, versículo por versículo, capítulo por capítulos y profecía por profecías. El anticristo presionará a Israel, pero Israel lo rechazará, porque el anticristo iniciará su gobierno en la segunda mitad de los 7 años de las 70 semanas de Daniel. Es decir, la manifestación del anticristo será en los últimos 3 años y medio, cuando la abominación desoladora, en el cual el anticristo hará guerra contra Israel, porque Israel lo negará, no lo recibirá y no lo aceptará como Dios, como Elohim, como está profetizado en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Y por tanto Israel sufrirá una gran angustia, donde 2/3 parte de los yaudí serán asesinados por el mismo anticristo en todo el mundo, y esto sucederá al final de la abominación desoladora, en los últimos 3 años y medio de las 70 semanas de Daniel. Ahora, ¿cuándo sucederá la guerra de Gog y Magog? En la segunda mitad de la abominación desoladora, y esa guerra terminará cuando 1/3 parte de los yaudí sobrevivan al ataque del anticristo y hayan salvado sus vidas. Ese pequeño remanente llegará a la fe en Yahshua, en Jesús, y ese grupo es quien verá el rostro de Yahshua cuando venga en su segunda venida, cuando Yahshua ponga sus 2 pies en el monte de los olivos, como está revelado en Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 4. Como está revelado en Zacarías 14:9, cuando Yahshua venga en su segunda venida, vendrá
con el objetivo principal de rescatar a Israel y especialmente terminar con la guerra de Gog y Magog a través de su segunda venida. Quiero que escuchen esto con mucho cuidado, que el evento del arrebatamiento será primero que la segunda venida del Mesías. Aquí te mostramos la profecía por las Escrituras, porque muchos se han confundido con la segunda venida de Cristo y con el arrebatamiento. Habrá una señal que indica que pronto seremos rescatados de este mundo, y he aquí la señal, primera de Tesalonicenses 5:9. Pablo revela, Rashaúl, el apóstol Pablo, y él dijo, seremos rescatados de este mundo. Pero he aquí Pablo habla a la iglesia y él dice, ustedes han sido designados para alcanzar salvación, no han sido designados para la ira, no han sido designados para los juicios, sino para alcanzar salvación. Porque la palabra salvación es una palabra de victoria que tiene una promesa eterna, y por eso la iglesia no experimentará la ira de Dios. Está revelado en primera de Tesalonicenses 1:10 y revela la esperanza de la salvación de los creyentes, y dice que Yahshua nos librará de la ira venidera. Por eso el arrebatamiento será antes de la ira y será antes del día del Señor, que representa su ira. El arrebatamiento será antes de la segunda venida de Cristo, antes de la segunda venida de Yahshua HaMashiach, cuando Él ponga sus dos pies en el monte de los olivos. Será para proteger a Israel, y cuando Israel acepte al Mesías como Señor y Salvador, el mismo Yahshua peleará con esas naciones en el mismo Israel, destruirá a esas naciones y salvará un tercio de los judíos que hayan sobrevivido al ataque feroz del anticristo. Porque la segunda venida del Mesías, de Yahshua HaMashiach, ocurrirá como está profetizada en Zacarías 12:1-3 y Zacarías 14:1-9. La señal para la segunda venida de Cristo está revelada especialmente a través de Mateo 24, del 29 al 30, donde la luna se convertirá en oscuridad y el sol también se mantendrá en oscuridad. A diferencia de lo que revela Joel, capítulo 2, verso 15, y Joel, capítulo 2, verso 31 y 32, donde revela que el día del Señor, que es el día de su ira, revela que el sol se va a oscurecer, pero hay una gran diferencia. Aquí la luna no se oscurece, sino que la luna se convierte en sangre antes que venga el día del Señor, antes que venga el día de la ira. Esa señal del sol ponerse oscuro y la luna en sangre es la señal más prominente para los creyentes, porque eso está anunciando el arrebatamiento de la iglesia antes de la ira del Señor. Está profetizado en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, donde Rashaúl
hace la mención y dice que nosotros los creyentes no hemos sido llamados para ira, sino para alcanzar salvación, porque el Ben Adahán, el Hijo del Hombre, nos librará de la hora de esa gran terrible ira que viene sobre toda la humanidad. Y por eso dice las Escrituras en el libro de Apocalipsis que quién podrá permanecer en pie. Pongan mucha atención a este mensaje, porque hemos estado pidiendo dirección, discernimiento y visión espiritual al Eterno para entregarlo todo por la Biblia, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Más claro, para el arrebatamiento es la señal de Joel 2:15, la señal de la trompeta que será tocada, la final trompeta en el mundo entero, como está revelada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, y Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 y 52. Esa señal de la final trompeta y la señal del sol ponerse oscuro y la luna convertirse en sangre es señal para los creyentes de que el arrebatamiento de los creyentes será inminente cuando nosotros veamos esa señal en los Samaín, en los cielos. Vuelvo a repetir, Joel 2, 31 y 32, esta señal del sol en tiniebla y la luna en sangre, dice la profecía, antes que venga el día grande del Señor, antes que venga el día de su ira. Y puedo confirmar que el arrebatamiento será antes de la ira del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9 lo revela. Concluyendo, no estaremos aquí cuando ocurra la guerra de Gog y Magog, porque esa guerra terminará en la segunda venida de Yahshua HaMashiach, cuando Él venga por Israel a salvar su remanente que quede, pero nosotros no estaremos aquí. En el día del Señor, que es el día de su ira, lo revela Apocalipsis 6:17, revela que llegará el gran día de su ira y que ningún hombre podrá estar en pie. En el libro de Malaquías 4, del 1 al 6, revela y describe el día del Señor, el día del juicio, para Gog y Magog y para las naciones enemigas de Israel y para el antimasías, para el anticristo. Y esa salvación que habla Malaquías es la salvación para Israel, para un tercio del remanente de Israel que haya sobrevivido al ataque feroz del antimasías. Y por eso el reinado del antimasías no serán 7 años, sino 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, después de la abominación desoladora, comenzará el reinado del antimasías, del anticristo. Como lo revela el libro de Daniel 7:25, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Lo revela Daniel 12:7, que menciona la destrucción del poder del pueblo santo de Israel
donde morirán 2/3 de los yaudí, y luego ellos, cuando venga Yahshua, ellos reconocerán al Mesías como Señor y Salvador, como está revelado en Zacarías, capítulo 14, verso 9 al 17. La otra profecía que revela que el anticristo gobernará 3 años y medio está revelado en Apocalipsis 13:5, que habla de 42 meses, donde también serán muertos los 2 testigos que serán enviados por el Eterno para cumplir su misión. Apocalipsis 11, del 2 al 3, también habla sobre 42 meses del antimasías, y habla también sobre la muerte de los 2 testigos. Pero en Apocalipsis 13:5 habla el reinado completo del antimasías, cuando el anticristo vaya a tomar poder y autoridad, y especialmente la recibirá para gobernar con mano dura. Y por eso queremos decirle a todos nuestros hermanos: no tengamos temor a la guerra de Gog y Magog, porque no estaremos aquí. No tengamos temor especialmente al día del Adón, al día de su ira, porque no estaremos aquí. Y nos alegraremos de la segunda venida del Mesías, porque Él salvará a Israel. Pero antes de la segunda del Mesías, ya el arrebatamiento ha sido realizado, como lo revela Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17, Primera de Corintios 15, del 51 al 52, y como está revelado en todas las Escrituras. El Eterno los bendiga a todos.